Primera de los Corintios, capítulo 12. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Cuando estén allí, digan fuertemente amén. Amén. Y vamos a leer en el nombre de Jesucristo algunos textos claves. El primero de ellos, el versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En el idioma original dice los neumáticos, los neumas. En otras palabras, lo relacionado al espíritu, al neuma y a sus dádivas. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sé que más adelante se enumeran los dones espirituales, pero en esta introducción vamos a enfocarnos en otros aspectos. Así que vamos a pasar al versículo 31. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Digan, procurad. Es decir, los dones deben ser pedidos, deben ser deseados, deben ser procurados, deben ser anhelados. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Gloria a Dios. Vamos a leer el 14:1. El 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Este es el don de profecía. No es como algunos malinterpretan, es solamente hablar la palabra de Dios. No, el don de profecía es el que está hablando acá. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Gloria a Dios. Bueno, lo que dice allí es eso, que si no, escuche bien, si tenemos todos los dones, capítulo 12, que los da un mismo espíritu, los da como Él quiere, los reparte como Él quiere, pero también enfatiza que deben ser procurados, diga procurados, diga deseados, queridos, anhelados. Pero Él luego dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Está diciendo, yo estoy diciéndoles que si ustedes tienen todos los dones, pero no siguen el camino del amor, ustedes tienen problemas serios. Aunque tengan todos los dones, ustedes de nada les sirve tener los dones. Pero luego hace énfasis entre esos 9 dones, hace énfasis sobre todo en uno, y es el de profecía. Por eso dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, que profeticéis. Ahora, lean por favor el versículo 12 conmigo. Así también vosotros, pues, que todos por favor. Lo voy a leer una vez más. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar. Diga, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Otra vez hace hincapié en eso. Ahora vamos al versículo 39 del capítulo 14 de Primera de los Corintios. Léanlo ustedes, por favor. Gloria a Dios, lo leo una vez más. Así que, hermanos, procurad, otra vez, deseen, anhelen, busquen, pidan, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, el hablar lenguas. Amén. Gloria al Señor. Tomen asiento, tenga la amabilidad. ¿Cuántos dicen aleluya? Bueno, estamos hablando sobre neumatología. ¿Qué significa neumatología? Ok, la doctrina
del Espíritu Santo. Aunque neumatología es muy amplio, realmente neumatología es el estudio de los espíritus en todo el sentido, el espíritu del hombre, los espíritus de incluso angeleología, demonología, caben dentro de neumatología, el estudio de lo espiritual. Pero primordialmente, y esto por supuesto destaca mucho más la neumatología, es el estudio del Espíritu del Espíritu Santo. Ahora, dentro del estudio de la doctrina del Espíritu Santo, que es lo que estamos abordando, hay muchísima tela que recortar, mucha tela que recortar. Ya hemos hablado sobre la simbología del Espíritu Santo y destacamos 9 símbolos del Espíritu Santo. Ya hemos hablado sobre el fruto del Espíritu Santo y hemos hablado sobre las 9 características del fruto del Espíritu Santo. Hemos hablado sobre la obra y el poder del Espíritu Santo. Y una cosa interesante aquí es que cuando se habla de la obra del Espíritu, estamos relacionando la obra con el fruto del Espíritu. Pero cuando se habla del poder del Espíritu, estamos relacionando el poder con los dones del Espíritu Santo. Así que de eso, con la ayuda del Dios Todopoderoso, estaremos comenzando a hablar ahora, porque al menos hoy dejaremos una base, porque lógicamente luego tenemos que analizar uno por uno de los dones, y en este caso son 9 dones. Recuerden que el número 9 es un número relacionado con el Espíritu Santo íntimamente. 9 características del fruto del Espíritu, que son: todavía no se lo han aprendido, tienen que memorizar el texto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y obviamente el número 9 también está relacionado con el Espíritu en cuanto a lo que tiene que ver con los dones sobrenaturales o los dones carismáticos del Espíritu, que realmente son sumamente interesantes y de los cuales estaremos hablando. En cuanto a este pasaje del capítulo 12, por ejemplo, en adelante, nosotros los vemos generalmente divididos en capítulos, porque así algunos eruditos lo hicieron, dividirlo en capítulos, dividirlo en versículos, ponerle subtítulo, para que por lo menos el lector pueda tener una idea clave de lo que se está hablando. Pero generalmente estos estaban unificados como una sola carta, y por esa razón todo tiene un hilo conductivo, un hilo conductual muy interesante que conduce de uno al otro, une. Incluso muchos de esos pasajes tienen conectores y nos llevan a saber que lo que se está hablando en este capítulo es la continuidad del anterior, y obviamente nos lleva a un mejor entendimiento al respecto de ello. Y hablar del Espíritu Santo es sumamente relevante, porque ahora con la ayuda de Dios estaremos hablando sobre lo que tiene que ver con los dones del Espíritu Santo. Diga, dones espirituales. Y quise hacer hincapié para leer a modo de introducción en las expresiones o en las palabras procurad. Y leíamos algunos versículos donde el apóstol Pablo nos hace mucho énfasis en eso, en el hecho de la procurad, desead los dones mejores, procurad pues a los que anheláis los dones espirituales, dice, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Y es muy interesante todo este asunto, porque lógicamente cuando se habla de lo espiritual debe ser anhelado, sobre todo cuando se habla de lo espiritual en el sentido bueno de la palabra. Lo que es en el sentido, gloria a Dios, lo que es en el sentido negativo o en el sentido oscuro de lo espiritual, muchas veces ni siquiera es anhelado, pero ellos toman control de las personas de la manera más abusiva. Mientras que cuando se habla del sentido del Espíritu de Dios,
Él no es un abusivo, Él espera que alguien lo desea, que lo anhela, que lo pide. Amados hermanos, es algo hermosísimo este asunto, porque aún la gente que ha llegado, yo he tenido la experiencia de orar por gente que llegó por primera vez a un culto, al único culto en su vida, que fue mujeres y varones, personas que no tenían casi ni idea de lo espiritual, pero escuchan una palabra, son tocados, comienzan a quebrantarse, comienzan a llorar, por el oír la palabra reciben fe, y en su primer culto reciben el Espíritu Santo, hablando en otras lenguas por el Espíritu Santo de Dios. Pero no es que el Espíritu vino abusivamente sobre ellos, no es que los poseyó y ellos después no entienden, no, es porque ellos le abrieron voluntaria, dócilmente su corazón al Espíritu Santo de Dios. Amado hermano, anhelar el Espíritu es lo máximo, es lo primordial que el cristiano debe siempre tener y el ser humano debe desear. Pero es muy curioso que en muchos de los casos en los que he encontrado y he tenido que tratar asuntos de posesiones demoníacas, siempre veo el común denominador en la mayoría de casos, porque normalmente uno como investigador, antes de ir a orar, tiene que muchas veces investigar, preguntar, indagar, pero ¿cómo? Así como Jesús hacía, bueno, ¿y hace cuánto sucede esto en el muchacho? Y pregunta, y si él, siendo quien es, obviamente preguntaba, pues mucho más, uno necesita indagar en muchos casos, y es interesante ver cómo muchos de los casos son casi la misma historia, solo que en un escenario diferente. Pasé por un cementerio y algo me abrazó y una sombra se me posesionó en mis hombros, o algo se me metió, así de una manera simple y llanamente imprevista. Gente que estaba vacía del Espíritu de Dios es propensa a la llenura de los demonios, pero la gente que está llena del Espíritu Santo no es propensa a la llenura de los demonios, porque tiene un espíritu superior y es el Espíritu de Dios en esa persona. Así que, amado hermano, vale la pena estar lleno de Dios, lleno de Dios. Pero cuando hablamos de este tema de los dones del Espíritu, tenemos que hablar de varias formas de definir lo que son los dones del Espíritu, y una de ellas, y quiero de alguna manera explicar esto para poder tener una idea, por lo menos una noción clara al respecto. Hay un pasaje que aparece en Efesios, en el capítulo 4, versículo 11. Y es interesante porque el Señor hace un trabajo constante, completo. El mismo apóstol Pablo da una revelación interesante, y algún día tenemos que hablar sobre esto, que voy solo a leerlo ahora, pero leámoslo para entenderlo desde el texto 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada, Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Eso es la obra de redención de Cristo después de la muerte, sepultura y resurrección. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. No te digan dones a los hombres. Pero dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió, aleluya, por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Pero note, versículo 11, léanlo ustedes, 11 en alta voz. Ahí está lo que se llama el ministerio quíntuple, la mano de Dios, el ministerio quíntuple, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Y obviamente, así como están vigentes los dones del Espíritu, están totalmente vigentes los ministerios, en este caso los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y luego dice el texto 12 que ellos están a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aleluya. Y esto es algo muy interesante, porque me llamó la atención la expresión dones a los hombres que aparece en el versículo 8. Y ese texto es muy interesante, muy revelador, y obviamente es menester que lo podamos
entender. Porque el Señor aquí utiliza, a través del apóstol Pablo, obviamente usa a este varón, y el apóstol Pablo, como un siervo de Dios que es sumamente conocedor y sumamente relevante en cuanto a lo que escribe, utiliza una terminología diferente aquí en Efesios 4 a la que usa en 1 Corintios 12. Porque ya le he enseñado varias veces, pero es necesario recordarle, la Biblia no fue escrita en español y lógicamente, aunque a veces en español se tiende a traducir de la misma forma, normalmente cuando uno encuentra la misma palabra tiene que indagar qué era lo que realmente decía en el idioma original. Y aunque se traduce dones y dones, en realidad la palabra no es la misma, porque hay una distinción aquí sencilla, se la voy a tratar de explicar de esta manera, y es que una cosa son los domas o los doremas que aparecen aquí de Dios o las dádivas de Dios a la iglesia, es decir, en el sentido de cuerpo, y otra cosa son los domas o más bien los dones o carismas de Dios en el sentido de dádivas de Dios a cada individuo de la iglesia. Voy a decirlo de otra forma. Cuando se habla aquí en Efesios capítulo 4 sobre estos 5 ministerios en especial que él menciona, él dice, estos son mis domas. Incluso la palabra para don, allí dice, dio dones a los hombres, es doremas. Y ese término doremas incluye enormes beneficios para quienes lo reciben. Son como un obsequio dado de Dios, y en este caso es algo que la iglesia debemos entender. Un apóstol, un pastor, un profeta, un evangelista, un maestro son dones en el sentido de doremas de Dios para la iglesia, en el sentido de beneficios, regalos de Dios a la congregación para el beneficio, como dice el texto, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, Dios hace un trabajo tan extraordinario, y ahora no vamos a hablar sobre los ministerios, solamente es un ejemplo para que usted pueda ver la magnitud de la gracia de los dones del Espíritu, y es que Dios está formando su iglesia a través de domas o doremas o ministerios. Incluso una palabra interesante ahí en el versículo 11 que dice, él mismo constituyó a unos que apóstoles, y a otros profetas, y a otros y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para la obra de qué? Para la obra del ministerio. Esa palabra ministerio es una palabra clave. Efesios capítulo 4 versículo 11, y me voy a enfocar en esa palabra, la palabra, digan ministerio. Digan una vez más en el versículo 12, digan ministerio. Esa palabra ministerio viene del griego diaconía. Y note, Dios dice allí en el texto que Dios le ha dado a la congregación en sentido del cuerpo místico, la iglesia en general, 5 regalos especiales. Y esos 5 regalos son pastores, empezando por el orden bíblico, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, los 5 ministerios. Estos son un regalo de Dios a la iglesia para formar a la iglesia, para perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a una unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y eso es interesante. Pero cuando se habla de dones en el sentido del Espíritu, lo que aparece en 1 Corintios 12, ya no son dádivas de Dios a la iglesia, sino que son dádivas de Dios al individuo que hace parte de la iglesia. Y esto no solamente tiene que ver ya con el pastor, ni el profeta, ni el apóstol, ni el maestro, ni el evangelista, sino con todo aquel que ha recibido el don más importante, y es el don del Espíritu Santo de Dios. ¿Habrá alguno aquí que ha recibido el don del Espíritu Santo? Si ha recibido el don del Espíritu Santo, el paso a seguir es evidenciar los dones del Espíritu Santo.
Y un detalle bien importante entonces es este: Dios le da a la iglesia 5 regalos especiales, obviamente muchos más, pero 5 con nombre propio, 5 diaconías, 5 ministerios, 5 doremas, usa la palabra, dones a los hombres. ¿Para qué? Para que esos doremas, esa gente que ha recibido o hemos recibido la virtud de ser parte de uno de esos ministerios, podamos ser como un regalo a la iglesia, en el sentido de que estamos allí como una dádiva de Dios. Es decir, no nos pertenecemos a nosotros mismos, simplemente le pertenecemos al dueño de nuestras vidas, que nos ha dado como un llamado especial para beneficio de la iglesia en general. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor Jesús? Pero un detalle bien importante es que Dios también a su iglesia le da dones, en el sentido de que la dota, la capacita. ¿Para qué? Para que pueda también ejercer debidamente una función. Y esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque en acción, es decir, en la práctica, yo como pastor he podido verlo muchas veces, como pastor, como maestro, como evangelista, como un hombre que ha ejercido en alguno de estos ministerios y ejercen esos ministerios. Me llama la atención lo siguiente, y es el hecho de que Dios me ha dado como un don, en el sentido de dorema a la iglesia, pero dentro de la congregación pone gente que tiene dones espirituales de Dios, y esa gente con dones espirituales de Dios, o que tiene dones espirituales de Dios, son gente que finalmente también benefician mi vida de una manera increíble, de una manera espiritual. Porque mucha de esa gente, a veces Dios les pone un sentir, un deseo, un querer, algo pasa en ellos. Dios les pone el sentir, les muestra cosas y le dice: algo sucede, Dios quiere obrar, pastor, está pasando esto, pastor, siento aquello. Y cuando Dios pone ese trabajo en equipo, es decir, un dorema con un carisma del Espíritu, se puede hacer un equipo poderoso en la presencia del Señor, para gloria de Dios y para beneficio mutuo de todos los santos. Gloria al nombre del Señor. ¿Alguno puede aplaudir la presencia de Dios? Así que mire esto, espero haber sido claro. Los 5 ministerios son un don de Dios para la iglesia. La palabra don, aunque se traduce como don, viene de otra palabra y es dorema, y ministerio es diaconía. Un dorema de Dios para, o domas, incluso a cada hombre se le llama un doma de Dios, un doma, un regalo para beneficio de la iglesia. Pero a nivel de iglesia, y esto ya no solamente tiene que ver ni con el apóstol, ni con el profeta, ni con el pastor, ni con el maestro, ni con el evangelista solamente, aunque obviamente un pastor, un maestro, un evangelista con estos dones del Espíritu podemos hacer un mejor trabajo. ¿Por qué? Porque diríamos de esta manera, lo que tiene que ver con los domas, que son regalos de Dios para la iglesia, son como las herramientas que Dios le da a la iglesia, y con esas herramientas Dios trabaja para formar la iglesia. Pero cuando se habla de los dones del Espíritu, en el sentido de los carismas o charismas del Espíritu Santo, que son esas dádivas de Dios para cada individuo del miembro, que es miembro del cuerpo de Cristo, esos carismas, esos dones del Espíritu son para beneficio de la iglesia, y son también como herramientas del cristiano para una mejor función o un mejor funcionamiento en cuanto a la obra de Cristo se refiere aquí en la tierra. Aleluya. Ahora, yo he estado, por ejemplo, en el caso de una vez, y lo he contado creo, pero vale la pena traerlo acá para que usted entienda lo que es eso. Estábamos en un caso aquí en esta misma iglesia, no en este salón, pero en esta misma iglesia local. Estábamos ministrando sobre una muchacha al final que estaba poseída, y al final del servicio, bueno, empezó allí a manifestarse algo en ella. Bueno, oramos por ella, estuvimos varias horas después de una dominical,
y una hermana que Dios le da el don de discernimiento de espíritus, don de ciencia también está relacionado, y ella se me acerca y me dice: pastor, Dios me muestra que en el cuarto de ella pasa esto en tal y tal parte de la esquina de la casa. Eso solo lo sabe alguien que es guiado por Dios. Y obviamente llevamos a la niña ahí al lugar y no nos demoramos. Creo que hubo un hermano o dos hermanos que estuvieron presentes aquí en esa ocasión. Y cuando se opera el ministerio, las diaconías, junto a los dones o los carismas de Dios, no solo en el ministro, muchas veces en algún miembro de ese equipo, las cosas van a funcionar mucho mejor. Alguna vez estaba en un lugar, llevaron a un joven y una hermana se me acerca, y claro, esto debe ser manejado de una manera organizada, y eso es lo que vamos a hablar, vamos a enseñar. Pero se me acerca y me dice: pastor, el joven que entró allí y que viene en esta parte de allí tiene un gigante atrás de él, un ser horrible detrás de él. Usted lo mira y era un muchacho normal. Y efectivamente, cuando después vinieron a pedir oración, era un muchacho al que le habían hecho brujería. Pero la hermana ni lo conocía, ni siquiera sabía el nombre de él, y era su primera vez que lo veía. Entonces, cuando alguien tiene un don y lo unimos, en otras palabras, cuando unimos los dones que Dios le da a la iglesia con los domas que Dios le da también a la iglesia, hacemos un mejor trabajo y Dios es glorificado. Amado hermano, nada más hermoso que entender eso. Todo lo que Dios da es para gloria de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Finalmente, ¿quién se lleva la gloria? El único que la merece, y es Cristo el Señor. Y cada vez que vemos este tipo de asuntos o este tipo de circunstancias, eso es muy, muy especial. Ahora, vamos entonces a entrar en cuanto a lo que tiene que ver con este asunto de los dones del Espíritu. Y hemos leído ya algunos pasajes claves, pero para que usted se relacione con ellos, vaya por favor allí a 1 Corintios, capítulo 12, versículos del 4 al 11. 1 Corintios, capítulo 12, del 4 al 11. El apóstol dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En otras palabras, de lo espiritual, de lo que procede del Espíritu. Pero en el versículo 4 en adelante dice: ahora bien, y note, en esta ocasión solo me voy a enfocar, únicamente me voy a enfocar, hermana de logística, ayúdenme por favor llevándolo a donde los padres, tengan cuidado los hermanos, los padres de sus niños, por favor, ok, porque no quiero que nadie se me pierda de lo que vamos a enseñar. Voy a parar hasta que todo esté quieto. ¿Cuántos dicen amén? Primera los Corintios capítulo 12, versículos 4 al 11. Quiero que piensen en este detalle. Note, escuche bien este asunto. Ahora no voy a hablar ni de los doremas, se los mencioné, los domas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, eso es para otro tema. Tampoco voy a hablar de los energemas del Espíritu, que son las operaciones del Espíritu. Y tampoco voy a hablar de las diaconías como tal del Espíritu, sino que ahora voy a hablar de los dones, que son las carismas del Espíritu. En el 12:4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones. Esa palabra dones ya no viene de doremas, viene de otra palabra, y es carismas, charismas, que significa una dádiva que viene de lo sobrenatural de Dios. Y dice: pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios. Esta palabra viene de diaconías, pero el Señor es el mismo. Pero luego dice: y hay diversidad de operaciones. Esta palabra viene de energemas. Eso es otro asunto maravilloso que hay que hablarlo algún día con ustedes. Pero dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero mire, ahora nos vamos a enfocar solo en los dones. Luego dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Mire, así como los doremas de Dios, los domas de Dios, los ministerios que Dios le da a la iglesia para provecho de la iglesia, así también
lo que Dios da, llámese energema, llámese diaconía, llámese carisma o llámese dones, llámese ministerios, llámese operaciones, siempre son para provecho de la iglesia. Y cuando el cristiano individualmente, o cuando el cristiano en el sentido de que ha recibido un ministerio, llámese apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro, o el que ha recibido alguno de los que vamos a mencionar ahora, de esos 9 dones del Espíritu Santo en su vida, no ha desarrollado carácter cristiano, entonces aún el mismo ministerio y aún el mismo don se le puede convertir en un grave problema que le va a traer mayor juicio a la hora de ser llamado a cuentas. Porque no es simplemente, oh, qué bueno, tengo los dones, es más que eso. Escuche bien, el texto dice de la siguiente manera: pero cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu, y aquí viene el primero, palabra de sabiduría. Diga, palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, palabra de ciencia. A otro, fe por el mismo Espíritu. Diga, fe. Esta no es la misma fe de la característica del fruto, por eso quise hacer hincapié. Una es la fe como fidelidad, que viene del fruto del Espíritu, pero otra es la fe que viene como don del Espíritu y tiene que ver con algo muy, muy diferente, ya lo explicaremos a su debido momento. A otro, fe por el mismo Espíritu, y a otro, dones de sanidades. No dice don, que es lo que muchos no entienden. Muchos dicen el don de sanidad. No, no es el don de sanidad, son los dones de sanidades en plural, y eso también tiene su propia explicación y ya lo veremos a su debido tiempo. Por el Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía, de la que él luego enfatiza en el capítulo 14. Profecía. Yo he escuchado hasta maestros muy reconocidos que dicen, no, profecía significa hablar la palabra profética, es profecía. No, eso no entienden a qué está refiriéndose el texto, y de eso lo vamos a mirar a fondo a su debido tiempo también. A otro, discernimiento de espíritus, no de espíritu, sino de espíritus, y eso también cada uno tiene una profundidad que da para un tema, pero yo solo procuraré darle por lo menos una idea básica en su tiempo. A otro, diversos géneros de lenguas. Y en esto también se confunde más de un antiespíritu santo. No, todos no hablan en lenguas, porque más adelante dice, hablan todos, mire lo que dice, los que tienen don de lenguas, y luego dice, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas. Obvio que no todos tienen el don de lenguas, pero sí deben tener la señal de lenguas, que eso es algo muy diferente. Y eso creo que un verdadero unicitario pentecostés lo entiende claro. Todos deben entender, o sea, si no entendemos ni siquiera cuál es la diferencia de la señal de hablar en lenguas, que debe tenerla todo aquel que recibió el bautismo del Espíritu Santo, a los diversos géneros de lenguas, que es un don del Espíritu Santo, es un problema serio. Y eso es lo que ha llevado muchos a veces a la confusión. Pero luego dice, y a otro, interpretación de lenguas. No dice traducción de lenguas, sino interpretación de lenguas. No es lo mismo ser un traductor que un intérprete, y eso tiene también su explicación. Aunque ahorita lo que estoy haciendo es solamente como dejarle a usted como la inquietud, la espinita allí, como para que diga, oye, esto, yo quiero aprender de eso. ¿Cuántos quieren aprender más? De verdad, ¿cuántos amamos la palabra del Señor, el estudio de la palabra de Dios? Que usted diga, quiero saberlo, quiero aprenderlo. Pero luego dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aleluya. Pero esto obviamente no va en contradicción con el deseo del hombre, es decir, así debemos tener claro, la salvación es por elección, pero basada en libre elección, es decir, Dios salva, pero basado en el libre albedrío de cada quien. De la misma manera, los dones del Espíritu los da como Él quiere, pero basado en el deseo y en la disposición de cada uno. Porque hay gente que quiere los dones del Espíritu
y la primer cosa que impide que los dones del Espíritu se manifiesten correctamente es la ignorancia. Es decir, el no saber de qué se trata precisamente. Por eso, primero tenemos que saberlo, diga, conocerlo. Y lo segundo es la falta de disposición, la falta de disposición. Un predicador dijo algo que sonará bastante extraño y como bastante raro, pero es muy real. Hay gente que compra libros de unción, cómo obtener unción, el fuego de la unción, la manifestación de la operación de los dones del Espíritu, y piensan que solo con comprarlo, y él pone este ejemplo literal, dice, sentados en la taza del inodoro leyendo el libro de la unción. ¿Y cómo es la unción? Pensando que así se va a obtener unción sin siquiera buscar consagración. Lo único que hace es gastar dinero, pero no está sacando el verdadero provecho. Compran eso, y hay libros muy buenos, me consta. Yo he leído muchos libros también sobre lo que tiene que ver con libros del área de la liberación, de lo sobrenatural, de lo espiritual, y es muy interesante. Pero si nosotros no le metemos ganas a lo espiritual, pues solamente podemos ser únicamente címbalos que resuenan y nada más. Gente que hace un tipo de bulla, pero sin ningún tipo de evidencia, sin ningún tipo de manifestación. Y así como la obra del Espíritu da el fruto del Espíritu, que es la evidencia de que ya Dios está obrando y actuando en mí, así los dones del Espíritu son la evidencia de que el poder de Dios puede actuar a través de mí. En otras palabras, yo necesito el fruto, pero también necesito los dones. Yo necesito la obra, pero también necesito el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Habrá alguno que lo necesita? ¿Habrá alguno que lo desea? Aleluya. Hay cosas que impiden la manifestación de los dones, y una de ellas es la carne. Cuanto más carne, menos dones del Espíritu. Es decir, el cristiano entre más carnal empieza a perder el discernimiento de lo espiritual. Y aun cuando por gracia se manifiestan, lo que se vuelve es un zaperoco, un desorden, una locura, como pasó en la iglesia de Corinto. Una iglesia muy descontrolada. Una iglesia de divisiones, de pleitos, de celos, de contiendas, de inmoralidad, y se manifestaban los dones del Espíritu allí. Pero cuando el don del Espíritu no está en vasos bien, literalmente bien limpios interna y externamente, son personas que en lugar de darle gloria a Dios con los dones, muchas veces lo que hacen es vituperar el evangelio de Cristo. Porque la gente va a decir, pero ¿y no es ese el que Dios usa para milagros? Y mire qué clase de vida que tiene. Y no es ese el que tiene el don de lenguas y el que tiene esto y aquello y lo sobrenatural. Pero mire cómo vive. Porque le hace falta entender que los dones del Espíritu no pueden ni deben vivir desconectados del fruto del Espíritu. Y por eso en el capítulo 13 él hace la preeminencia del amor y dice que el amor no se envanece, no hay arrogancia, no es jactancioso, no hace lo indebido, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Aplicado a los dones del Espíritu, está diciendo que cuando alguien tiene esos dones del Espíritu, una de las primeras cosas que le evita es caer en la jactancia, porque está lleno del amor de Cristo. Es decir, yo realmente trato muchas veces de no contar tantas experiencias, no tanto porque obviamente Dios debe dársele gloria y hay que testificar, sino que la gente muchas veces no comprende. En estos días me llaman y me dicen, pastores, que llevamos a una persona, ya fueron donde dos exorcistas, donde un cura, donde otro cura, y donde una bruja, y donde un espiritista, y donde un médico, y luego dicen, y nos dijeron que por allá en Pasto hay un pastor que es especialista. Y le dije, no, el que puede hacer eso, el único que lo puede liberar es el Señor Jesucristo. Y a veces la gente no comprende eso. Obviamente son personas desesperadas buscando ayuda, porque se les alborotó una cosa muy horripilante por ahí
Pero amado hermano, los enviaron donde el psicólogo, los enviaron donde los médicos, donde los enviaron donde el espiritista, todo eso, no pudieron hacer nada. Y amado hermano, si llegasen a darse el encuentro que tenemos preparado para este día con ellos, yo sé que es para que Dios sea glorificado. Porque Dios es el único que va a demostrarles a ellos que debieron haberlo buscado primero a Él. Pero hay gente que lo busca de último, y aún así Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Aleluya. Pero amado hermano, cuando una persona tiene el amor de Dios, incluso se vuelve literalmente imposible llenarse de jactancia de algo que sabe que recibió solo por gracia, y que entre otras cosas no lo hace él, sino lo hace Dios a través de él, pero es simple y llanamente un vaso y nada más. Un vaso y nada más. Ahora, un don es una dádiva, diga, un regalo de Dios. Y ese don es dado según su gracia, es decir, favor inmerecido de Dios. Escuche esto, por gracia Dios nos da lo que no merecemos. Por misericordia Dios no nos da lo que sí merecemos. Por gracia nos da el cielo, aunque no lo merecemos. Pero por misericordia a los que se arrepienten y son transformados por Él, no les da el infierno, aunque sí lo merecemos. Por gracia nos da el Espíritu Santo, aunque no lo merecemos. Pero por misericordia Dios no nos quita para siempre de su presencia, aunque lo merecemos. A pesar de su misericordia y su gracia triunfan sobre el juicio cuando alguien se arrepiente verdaderamente. Eso es hermoso. Y los dones del Espíritu, es decir, la primera cosa que hay que buscar, si de cualidades, entre comillas, se tratara, sería, número uno, que esa persona tiene anhelo, que tiene deseo de lo espiritual, pero no más. Es decir, no que, ojo, seguramente Dios le da tantos dones y tanto a él es porque él es diferente, es como de otro mundo. No, simplemente por gracia de Dios. Simplemente por gracia. Dígale que está a su lado, lo que Dios nos ha dado, no lo merecíamos. Por eso valorémoslo, amémoslo, amemos lo que Dios nos ha dado. Ahora, esta dádiva o don o regalo de Dios según su gracia se hace manifiesta en una persona después de haber recibido, esto es una clave fundamental, el bautismo del Espíritu Santo, o después de haber recibido el poder del Espíritu Santo. Y por esto es importante ir uniendo todo lo que hemos ido aprendiendo. ¿Por qué? Porque cuando una persona llega a Cristo y era un borracho, era un adúltero, era un ladrón, era un mujeriego, era un mentiroso, etcétera, era una persona con problemas de carácter, de moral, lo que sea. Cuando llega a Cristo el Señor a través de la obra de su Espíritu, comienza a evidenciarse cambio en su vida. Y por supuesto, el cambio es porque viene el fruto a manifestarse en esa persona. Entre ellos la templanza, el dominio propio, el autocontrol. Pero por otro lado, cuando una persona recibe el poder del Espíritu Santo. Por eso es que hacemos tanto hincapié en la necesidad de que usted, que no haya tenido aún la experiencia de ser lleno con el poder del Espíritu Santo, o de haber sido bautizado con el Espíritu Santo, o de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, amado hermano, amada hermana, es necesario, es menester que usted lo busque, que usted lo pida, que usted lo desea. ¿Por qué? Porque a través del bautismo del Espíritu ya no solamente se van a manifestar fruto, es decir, amor, gozo, paz, paciencia, sino que se va a manifestar también un poder, una dotación de lo sobrenatural de Dios. Y esto es los dones del Espíritu. Ya la persona misma no entiende y dice: ¿qué es lo que empezó a despertarse en mí? Es que el Espíritu Santo de Dios te da sus herramientas para que Dios sea glorificado y los demás sean beneficiados. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor y aplauden su presencia? Gloria a Dios. Aleluya. Dicho de otro modo,
con el bautismo del Espíritu vienen los dones del Espíritu. En otras palabras, con la obra del Espíritu viene el fruto del Espíritu. Pero con el bautismo del Espíritu vienen los dones del Espíritu. Todo esto está en desarrollarlo según las funciones que Dios da a cada uno. A cada uno. Y en lo personal he tenido la gracia de Dios de ver el mover de estos dones en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones, en diferentes escenarios, en los momentos específicos. En los momentos específicos. A veces Dios me usa a mí, pero a veces Dios usa a algunos de mis amigos, compañeros, predicadores. Lo mismo que Dios me dio a mí, se lo dio a ellos y yo no lo veo, pero ellos lo ven. A veces yo lo veo y ellos no lo ven. Es decir, la idea es que Dios sea glorificado, no importa quién sea usado. Lo importante es que Dios sea glorificado. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. He tenido varias experiencias, pero hay muchas que a medida que avancemos probablemente las iremos contando. Ahora, otro detalle importante entonces es que es muy importante, cabe resaltar, cabe recordar que nadie puede tener los dones del Espíritu sin tener el don mayor, el don del Espíritu Santo. No confunda señales con dones. Volvemos a lo mismo, no confunda las señales con los dones del Espíritu. ¿Por qué? Porque algunos dicen, pero yo pongo las manos sobre los enfermos y ellos sanan, pero no necesariamente porque tienes el don, simplemente porque estas señales seguirán a los que creen. Una señal, hablar en lenguas es una señal por el bautismo del Espíritu Santo, echar fuera demonios es una señal, poner las manos sobre los enfermos es una señal y que ellos sean sanados. Pero otra cosa es cuando ya alguien opera en los dones de sanidades. Otro nivel es cuando ya alguien opera en los dones de lenguas. Otro nivel es cuando alguien opera en el discernimiento de espíritus. No es como aquel que echa fuera demonios y lo hace por miedo, muchas veces invoca el nombre y ya. Y el que tiene la autoridad es el nombre de Jesús. Pero otra cosa es cuando alguien ya opera en ese campo espiritual y conoce, y obviamente generalmente la gente que es más usada en liberación son la gente que proviene del mundo del ocultismo, de la hechicería, del satanismo, de la brujería. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque ellos estuvieron relacionados a ese ambiente, ellos conocen ese ambiente espiritual, lo vivieron desde el lado malo y ahora ese conocimiento lo aplican contra ellos mismos, pero con la unción y el poder del Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que es importante, amados hermanos, y ahí es donde se requiere lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque habrá momentos donde tal vez tú naciste en un hogar cristiano o nacimos en un hogar cristiano y nunca no hemos ni vivimos ni de pronto de lejos miramos una tabla ouija y ya, pero no estuvimos sumergidos, imbuidos en ese mundo. Y es allí donde el conocimiento de la palabra, la experiencia, los testimonios, pero sobre todo los dones del Espíritu nos dotan para poder enfrentarnos a algo que si no fuera por Él no sabríamos ni por dónde comenzar, ni por dónde terminar, y terminaríamos sin Dios, terminaríamos mal. Solo por su gracia. Sacuda al que está a su lado y diga, solo por su gracia. Así que mire, es importante recordar que nadie puede tener los dones del Espíritu sin tener el don mayor, el don del Espíritu Santo. Así que escuche esto, la buena noticia, porque este es otro detalle que también se ha malentendido en círculos, sobre todo pentecostales, del pentecostalismo unicitario. ¿Qué es lo que se ha malentendido? Se ha malentendido el hecho de que piensan que así como Dios usa a algunos, es solo porque ellos tienen eso y ya, y como que hay una exclusividad para ellos, y no es tanto que solo ellos puedan ser usados, sino que solo ellos se dispusieron. Pero Dios quiere usarnos a todos. Amado hermano, vamos a ser sinceros. ¿Qué pasaría con un endemoniado, aún con un principado? Porque ya expliqué alguna vez la diferencia entre un demonio y un principado. Y hablamos toda una serie sobre ángeles y demonios. Pero escuche, ¿qué pasaría? Porque lo más fuerte es el rango de los principados. ¿Qué pasaría si se encuentra con todo este número? Mire, toda esta cantidad de gente que hay aquí.
Pero si se encuentra, aunque sea un principado, con gente que está llena del don mayor, que es el don del Espíritu Santo, que vive una vida grata delante de Él y que además tiene el don de discernimiento de espíritus bien afinado, ¿qué pasaría? Obviamente habría una victoria segura, pero estos seres ellos saben a quién manipular y a quién no, saben. He escuchado más de una vez de gente que llega el momento donde simplemente alguien ingresa y dice, no, ese no, ese no, ese no. Pero a veces otros ingresan y ellos hacen hasta holgorio de esa persona. Pero amado hermano, se necesita la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios y la sangre de Cristo. Así que esto es importante. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia es que si aquí hay gente que ya recibió el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en nuevas lenguas, esa persona tiene que desarrollar los dones del Espíritu porque ya tiene el don mayor, que es el don del Espíritu Santo. Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Si usted tiene el don del Espíritu, entonces usted puede pedirle a Dios, Señor, yo quiero ahora ir más allá y desarrollar tus dones en mí. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué es importante esto? Porque vivimos en un mundo de alta influencia espiritual. Vivimos en un mundo donde la influencia del mal es tan terrible que no puede ser posible que un brujo y un hechicero y un santero y alguien que ha hecho pactos reales con las tinieblas pueda tener más percepción de lo espiritual que un verdadero hijo de Dios. No puede ser posible eso. Porque hay muchos hijos de Dios bautizados, porque son bautizados hijos de Dios, pero sin una pizca de discernimiento espiritual. Y a veces ni ellos mismos saben, mientras que los de las tinieblas sí saben. Yo le he dicho alguna vez, uno de los desafíos mayores que a mí me parece increíble es, estos brujos se atreven a meterse a eventos donde hay miles de personas, uno solo. Y a veces nosotros los cristianos, un endemoniado, 50 hermanos para ir a orar por un solo endemoniado. ¿Por qué? ¿Por qué? Hace unos días estuvimos en un evento en La Cruz y es tremendo, porque el pastor Brian me terminó de contar después la historia ahora que nos encontramos en Pereira y es tremendo. Y estábamos en un asunto tremendo, predicadores bien ungidos, pero sí se sentía algo un poco pesado al principio. Luego cuando ya comencé, por la gracia de Dios, Dios me dio la oportunidad de predicar y hubo un rompimiento espiritual y el mover de Dios se soltó a partir de una manera poderosa. Y luego el siguiente predicador, Pastor Brian, habla públicamente, ya terminando porque él predicaba el último mensaje. Y él dice, y había mucha gente, y él dice, lo que voy a decir yo lo digo con temor. Él dice, yo no acostumbro a decir estas cosas, no lo hago por emoción, he orado para decirlo y con temor, yo lo hago con reverencia, no para que me vean, no. Él dice, aquí hay una persona que practica la brujería y estuvo durante todos el servicio tratando de impedir que la presencia de Dios se mueva aquí. Hasta que, yo lo digo con humildad, no lo digo para que digan, oh hermano, no, lo digo porque aún me da temor y sé que es simplemente resultado de oraciones y nada más. Dice, hasta que el pastor Jairo comenzó a predicar y él salió avergonzada, persona salió avergonzada porque de todas maneras el Espíritu Santo descendió, pero luego el hermano, bueno, cuando él predicó fue la cosa todavía más tremenda, pero finalmente, cuando él termina ya el culto, se le acerca una mujer con una risa horrible y le dice, tú sabes quién soy yo, ¿cierto? Y él le dice, sí, yo sé quién eres. Y se le reía. Ah, tú me descubriste. Pero no era él, era que Dios le mostró. Era que el Espíritu Santo la puso en evidencia. Pero ellos son osados. Ellos son descarados, ellos son atrevidos. A veces muchos cristianos, porque no tienen estos dones del Espíritu, dicen, yo miro hasta en los rostros. Les mandé una petición por un muchacho que la cosa está más grave con ese muchacho porque el demonio que dice que tiene adentro dice llamarse Lucifer y algunos ya abren los ojos solo con eso. Y dijeron, ¿y dónde va a estar? ¿En la dominical? Entonces no, yo no voy a la dominical. Dije, no, probablemente al culto de la tarde.
tampoco voy al... ¿Por qué? Porque les hace falta entender que debería usted estar allí para hacer un canal de bendición, para que Dios rompa cadena y alguien más pueda ser liberado. Pero necesitamos una iglesia que esté dotada del poder de Dios, que se someta a Dios, que resista al diablo y Él huya, y no usted huya, sino Él huya, porque hay más poder en el Dios que está con nosotros, y más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Hay poder en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, mis amados hermanos, se requiere una generación, unas personas que tengan autoridad y gracia y unción de Dios. Yo conozco de estos casos, una bruja, ocurrió un caso y el pastor Zúñiga contaba ese testimonio de que ella tenía el hábito de meterse a los cultos y en especial sabotear la iglesia y sabotear los cultos. Y la forma como lo hacía era mirando fijamente al predicador y haciendo que sangre le corra por las narices de una manera incontrolable, de manera que no podía seguir predicando. Y lo hacía con uno y otro y otro y otro, y hubo pastores que salieron de ese pueblo porque no pudieron vencer eso. Hasta que llegó un hermano, un ministro de Dios, un joven, y él menciona hasta el nombre, Alejandro. Y es interesante saber que como esta bruja hizo lo mismo, estuvo todo el tiempo y no pasó nada. Entonces ella se enfureció, obviamente a ella le habían informado, él estaba preparado, porque hay que ir preparado en oración, en ayuno, cubierto con la presencia, con la sangre del Señor Jesucristo. Y es muy interesante, amados hermanos, lo que Dios hizo a través de ese varón, porque a través de ese varón, en el primer culto donde ella fue por lo menos en el primer culto, ya algunos demonios salieron del cuerpo de ella, y eso enfureció más a los demonios. Porque mientras se había acostumbrado a ir a culto, una bruja que iba más a culto que los hermanos, pero iba a sabotear el culto. Pero llegó un hombre de Dios. Y ese es el punto. Si una mujer o un hombre de las tinieblas puede hacer efecto, ¿qué hará un verdadero hombre de Dios? Se ha escuchado de muchos testimonios donde brujos fuertes reconocidos, porque hay ciudades y países donde la brujería es mucho más abierta, la Wicca, la religión mundial de hechicería es mucho más abierta, es legal en algunos lugares, y ellos obviamente lo hacen no como estilo misa negra, secreta, no, ellos lo hacen abiertamente. Pero un solo hijo de Dios que va a alguno de esos cultos yo no sé por qué, pero dicen que van aunque sea a ver qué pasa, y finalmente alguien tiene que anunciar, dice, la persona que está aquí no puede estar aquí, porque mientras esté aquí no podemos hacer lo que tenemos que hacer, tiene que irse. Un solo hijo de Dios les daña todo el asunto allá. Y eso que algunos van hasta de curiosos. Entonces, mis amados hermanos, como hijos de Dios debemos tener una autoridad, y los dones del Espíritu son para beneficio, como herramientas para la gloria de Dios, el Todopoderoso. Hoy quiero concluir con esto. El pastor Thomas Drost escribió en uno de sus estudios acerca de los dones del Espíritu Santo lo siguiente, y yo digo amén lo que voy a leer. Dice, necesitamos los dones. ¿Cuántos lo creen? Pero luego él advierte, pero debemos usarlos debidamente. Dones genuinos, escúchese bien esto, dones genuinos pueden ser malamente usados por imperfecciones en el creyente. Debe haber autocontrol. Por eso, primera a los Corintios capítulo 14, versículo 32 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea que una de las cosas que hace, que como lo diría este maestro en algún momento que partió, y quiero decirlo ahí entre paréntesis, muchas veces menciono a algunos maestros nombres, no porque esté de acuerdo con todo lo que enseñan, simplemente porque en este punto fueron muy bíblicos en lo que están diciendo. Y algo que me llama la atención aquí es que 1 Corintios 14, 32 nos muestra que algunas personas, aunque tengan un don genuino, auténtico, dado por Dios, si no ha trabajado primeramente en sus imperfecciones y no hay control moral en su vida, aún ese don genuino puede ser mal usado.
Porque yo no entiendo cómo hay algunos que dicen que aún en el mundo de la hechicería del más alto rango saben que el diablo no puede sanar. Lo que pueden hacer es lo que se llama intercambios, pero no sanar. Es decir, cuando hay una enfermedad impuesta por brujería, ellos dicen, podemos quitar de un área del cuerpo, pero poner en otra área del cuerpo, y la persona cree que fue sanada, pero realmente no puede ser sanada. El único que puede arrancar de raíz es el poder de Dios. El poder de Dios es el único que lo puede hacer. Pero algunos dicen, es que hay gente que esos falsos profetas, muchos de ellos, muchas de esa gente en muchas organizaciones donde muchos creen en esto. Algunas organizaciones creen en los dones aún más que los que deberíamos creerlas, que somos nosotros. Pero es triste, como decía algún predicador, a veces hay gente que cuando se habla de manifestaciones demoníacas, todos creen, pero cuando dicen manifestaciones de ángeles, todo mundo duda. A veces hay gente que cuando se habla de operaciones de las tinieblas, todos creen, pero cuando se habla de los verdaderos dones del Espíritu, auténticos dones, pero muchas veces en vasos inadecuados, en vasos incorrectos, imperfectos. Gente que aún no tiene ni la sana doctrina completa, algunos ni creen en la unicidad de Dios, pero operan en los dones del Espíritu, trinitarios y muchos más. Gente que opera en los dones del Espíritu a un nivel que debería ser usted y debería ser yo, debería ser este servidor, que ya conocemos la unicidad, pero algunos por negar lo sobrenatural, están algunos de ellos dejando que otros lo usen, cuando Dios quiere que Dios nos use a nosotros. Pero no solo eso, el problema es que caen en el problema que dice Mateo, dice, en tu nombre echamos demonios, profetizamos, hicimos milagros, conectados con los dones sobrenaturales. Y Él les dice, no os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Y la maldad opera porque no han sido lavados por el único nombre en el cual hay limpieza real de los pecados, y es el nombre de Jesucristo. Es decir, el Señor no les dice, eran falsos sus milagros, falsos sus profecías. No dice que era falso eso, dice los falsos eran ellos. Y amados hermanos, como iglesia del Señor debemos aprender a amar los dones del Espíritu, pero a usarlos de una manera coherente, correcta. Aquí en una zona, en algún lugar del valle, ocurrió algo hace un tiempo, hermanas, de mucha oración, de mucha intercesión. Y les voy a asegurar, cuando usted se mete más en oración, se le va a empezar a despertar áreas que usted no descubría en su vida. Y usted va a decir, Dios mío, ¿y esto qué es lo que estoy sintiendo? ¿Por qué percibo esto? Es porque lo espiritual llama a lo espiritual. Pero si no es maduro espiritualmente, le pasa a un pastor amigo, me decía en algún lugar, y me decía, aquí en la iglesia la gente me tiene impresionada, son las 4, son las 3 de la tarde y hay gente llorando y hablando en lenguas, y luego terminamos el culto 9, 10, 11 de la noche, a veces son la 1, 2, 3 de la mañana y la gente no para, y el uno hablando en lenguas y el otro profetizando. Pero Satanás es un astuto y aún en esos moveres del espíritu se mete en los carnalones, en los cristianos que tienen dones, pero que no tienen carácter, que no tienen fruto. Muchas veces el pastor predicaba y me llamaba y me decía, pastor, terminé de predicar tal mensaje, y se me levanta alguien y me dice, el Espíritu me dice que así, y empieza a contradecir la palabra. Y el uno le traducía, y empezaron a entrar en un desorden, incluso oponiéndose a la verdad misma de la palabra de Dios. Dije, eso tienen que confrontarlo de raíz, porque no puede tolerarse el desorden. El mismo dice, hágase todo decentemente y con orden. Pero ¿qué está sucediendo? A veces él estaba predicando y se levantaba la profetisa y interrumpía al predicador y tenían que todo el mundo escucharla. Ese no es la forma como el verdadero Espíritu de Dios se mueve a través de alguien que tiene carácter desarrollado. Pero aún, vuelvo y repito, un don genuino puede ser mal usado por alguien que no tiene carácter formado, desarrollado. Y ahí es donde vienen los problemas. Gente que no tiene, por eso lo primero que debe cuidarse, por eso el apóstol dice, no quiero que ignoréis
lo primero que debe cuidarse quienes tienen dones del Espíritu es de la ignorancia, porque la ignorancia los lleva incluso a caer como presas de los mismos demonios. Me impactó el testimonio de un ex brujo, un ex satanista de alto rango que vivía en una parte del Canadá y con mucho conocimiento del mundo de las tinieblas. Y cuando él empieza a oír a los demonios le empiezan a decir cosas que eran verdades, pero luego le empiezan a decir cosas que eran mentiras. Y como no va la escritura, ahora, hoy en día, aunque cristiano, dice ser cristiano, pero cree cosas totalmente opuestas a las verdades de la misma palabra de Dios. Lo raro y lo curioso es que cuando él cuenta su testimonio, él dice, es que esto lo aprendí allá a través de los demonios. Ellos me decían que solo hay un grupo en la tierra, dice él, que los demonios respetan, y son aquellos que guardan la ley de Dios y el Shabbat, el día sábado, y creen que en la ley del día de reposo, etcétera. Y que no creen en la existencia de alma eterna y no creen en la existencia de infierno, que eso es un engaño de los demonios. Y aunque salió del satanismo, hoy en día, a través de creerle a ellos mismos y no ir a la escritura, terminó creyendo en algo tal vez peor, porque al menos en el satanismo sabía que el mundo espiritual, porque él dice, los demonios me decían que había un Dios y ese Dios era poderoso, pero él decía, ahora creo que eso de infierno no es verdad. Ahora creo que eso de alma eterna es menos. O sea, usted se muere y ya. Yo hablaba con los muertos, pero después ellos me dijeron que obviamente no eran almas de muertos, sino que la creencia en el alma eterna era falsa. ¿Dónde aprendió eso? No en la Biblia, sino él mismo lo dice, y el sacerdote que me instruyó nos enseñó estos y estos y estos misterios y secretos. Algunas cosas son interesantes, pero amado hermano, nada más hermoso que salir de la ignorancia a través del verdadero conocimiento de la palabra de Dios. No importa quién lo diga, aunque lo diga quien lo diga, debe ir primero a la palabra para ser sometido a un análisis. Y como lo diría Juan, probad, examinar los espíritus si son de Dios. Y ese es el gran problema que está ocurriendo hoy en esta generación, que hay gente que cree en lo que le ha pasado a toda la gente que formó luego una secta. Se me apareció el ángel fulano, Moroni, y hoy en día formaron los mormones. Y se me apareció una visión, y uno dice, ok, yo espero, pues yo miro muchos de esos programas de supernatural, sobrenatural. Yo siempre miro eso, y una de las cosas que más me llama la atención es, yo espero que en algún momento aquellos que dicen que un ángel, que un ser sobrenatural se le apareció en visión, lo mínimo que le haya revelado es que Jesús es Dios, pero no el Dios de la segunda persona de la Trinidad, sino el verdadero y único Dios. Pero no, eso no se lo ha revelado. Entonces uno dice, pues ¿de qué clase de ángel me estás hablando? La mayoría de ellos dicen, no, Dios me mostró, y claro, le muestran las batallas del mundo cósmico y de ultratumba y lo espiritual. Pero uno dice, bueno, lo mínimo que yo espero es que le haya revelado la necesidad de bautizarse en el único nombre en el cual hay perdón de pecados y salvación. Pero no, eso no se lo reveló. Entonces uno dice, ¿de qué clase de ángel me estás hablando? Porque el mismo Pablo dijo, si aún un ángel, y lo dice sarcásticamente, del cielo desciende con otro evangelio diferente. Porque obviamente un ángel de Dios no va a venir con algo diferente. Entonces, mis amados hermanos, necesitamos no solo usar bien los dones del Espíritu para dar gloria a Dios debidamente, sino también, porque amado hermano, es triste, es duro, es terrible el asunto de que hay gente que tiene dones auténticos, genuinos de Dios, pero como no tienen el fruto de su espíritu en su vida, ellos, en lugar de caer en tener un espíritu de mansedumbre y humildad, han llegado a ensoberbecerse, a enaltecerse, a crecerse más allá del límite que Dios les había puesto, y han perdido y han dejado que el mismo Satanás los manipule. Así que, mis amados hermanos, nosotros sabemos bíblicamente que el ser humano no lleva, como dicen los evolucionistas, formándose desde hace más de varios millones de miles y miles de años, de cientos de miles de años. Nosotros sabemos que según la Biblia el ser humano solo tiene aquí en la tierra escasamente 6,000 años, y la prueba de ello es que no hay registros de escritos, por ejemplo, más allá de ese tiempo.
los que saben del cuneiforme, los que saben de literatura, los que saben incluso de lo que tiene que ver con esas megaconstrucciones y todo lo demás, los megalitos y todo lo demás, saben que aún la forma como ellos datan de miles de años, no les dan para más de 10.000, de 6.000, 7.000 años. Y algunos hablan de miles de años, de cientos de años de equivocación en sus métodos de análisis. ¿Por qué les digo esto? Porque el ser humano no lleva mucho tiempo aquí en la tierra en comparación con la tierra, porque obviamente la creación sí tiene mucha más antigüedad. Según Génesis, antes del hombre estuvo todo lo demás. El hombre fue el último ser en llegar aquí a la tierra, a ser formado, hecho, no como un cavernícola, no como lo pintan ellos, que dice que aprendió a hablar imitando los sonidos de los animales, y que después de la noche a la mañana ya puede escribir lenguajes tan complejos. Y lo curioso es que la evolución dice que van de menos a más, pero los lenguajes antiguos son más complejos que los nuevos. Hasta ayer leía que la Real Academia de la Lengua ya definitivamente dijo que hay que quitar la letra Ch, la letra R, la letra Eye. ¿Por qué? Porque los idiomas, en lugar de volverse más complejos, se van simplificando, porque el ser humano va en una involución, no en una evolución. Pero curiosamente, los lenguajes más antiguos, mientras que el español ya ahora cada vez con menos letras va para menos de 30 para abajo, pero resulta que los idiomas más antiguos hay idiomas que tienen 1.500 caracteres, 3.000 caracteres, 10.000 letras, y con eso escribían supuestamente gente con menos capacidad del pasado. Pero amado hermano, ¿por qué les digo eso? Porque mientras nosotros vivimos poco tiempo, y si lo pensamos en términos reales, el más anciano aquí puede tener 80 y tal vez 90 si acaso. Es muy poco tiempo el que vivimos aquí en la tierra. Y en ese tan poquito tiempo en el que vivimos, necesitamos de dones del Espíritu de Dios para no caer en el engaño de las tinieblas. Porque ellos tienen experiencia en manipular a la humanidad por cientos de miles de años. Ellos saben cómo manipular. Ellos saben cómo engañar. Ellos han engañado a cualquiera, no importa cuán dotado sea, y cuanto más inteligente, incluso lo influencian para manipular a otros. Por esa razón, la única esperanza que tenemos en este mundo se llama el Espíritu Santo de Dios, que nos guía a toda verdad y que nos protege del engaño de las tinieblas. Así que, amados hermanos, qué bueno que hoy oremos para pedirle a Dios. Yo quiero, póngase en pie, dígale a Dios: Señor, yo quiero evidenciar los dones de tu Espíritu en mi vida. Porque la única manera de que estos seres que llevan, porque realmente los demonios el diablo es mucho más viejo de lo que usted se puede imaginar, porque entre otras cosas fue creado antes que el ser humano. Y sabemos que obviamente este ser tan viejo y tan experto y sus secuaces en manipular a la humanidad, en controlar a la humanidad, la única esperanza para poder derrotarlos es que nuestra mente no sea nuestra mente, sino la mente de Cristo. Es que nuestra vida no sea nuestra vida, sino que ahora Cristo viva en nosotros. Es que nuestra guerra no la peleemos con nuestra capacidad, con nuestra idea, con nuestro conocimiento, sino que tengamos un espíritu superior, y es el Espíritu Santo de Dios. El único que nos dará una esperanza para vencer en esta recia batalla. Yo estaba pensando en algo muy tremendo. Desde el siglo XVIII aproximadamente, 1800, 1900, 2000, hace unos 200 años, es donde más niveles de mentiras han empezado a ingresar en la humanidad. Y usted y yo tenemos necesidad urgente de estar llenos del Espíritu para poder batallar en la época en la que nosotros vivimos. Porque, amado hermano, esta es la era donde usted diga que evolución no es ciencia y usted es un tonto. Pero resulta que eso no surgió, obviamente los ideales vienen desde el famoso Empédocles y otra gente con nombres raros de la antigüedad. Pero el que propone ya las tesis como tal, después de Wallace, después de Darwin, de Thomas y todos los demás, son personajes que ponen estas ideas demoníacas en la sociedad: humanismo, marxismo, comunismo, ateísmo, feminismo. Toda esa basura surgió después de estos años para acá. Incluso
el creacionismo alienígena, la panspermia, la creencia, todas esas mentiras demoníacas vienen de los mismos concilios de las tinieblas para manipular a la humanidad. Porque al diablo no le interesa tanto que crean en demonios. Hoy en día hay gente que cree ciega y firmemente en demonios, pero ellos dicen no son demonios, son extraterrestres. No son demonios. Yo los vi, yo también vi ovni, yo sé que es eso, yo sé que son reales, pero sé que no son más que fuerzas del mal materializadas, demonios que quieren controlar y manipular a la humanidad. Toda la gente que ha tenido experiencias de primer tipo, del tercer tipo, toda esa gente que ha tenido en sus encuentros cercanos, siempre narran casi lo mismo. Ellos me hablan telepáticamente, tienen un olor nauseabundo, me controlan, no me puedo mover, las mismas características de los demonios. Viajan a velocidades exorbitantes. Amado hermano, nosotros como hijos de Dios estamos viviendo en un tiempo tremendo y nos queda muy poquito tiempo, no solo porque la venida del Señor está cerca, el arrebatamiento está cerca. Yo creo en el arrebatamiento, pero estoy más seguro de que muchos de nosotros nos faltan pocas horas de vida aquí en la tierra. Mire al que está a su lado y hagamos este ejercicio para ahora. Mire al que está a su lado. Es lindo verlos aquí, pero amado hermano, nos tocó vivir en una época donde si hubiésemos nacido hace 200 años o 300, aquí mismo en este territorio, algunos de ustedes andaría con taparrabo y adorando al sol y a la luna. Algunos esclavizados, 300, 400, 500, 600 años, cada vez peor. Después de ahí, algunos incluso estaríamos bajo el gobierno de otros tipos de territorios. Y hablaba con mi esposa, le digo, estamos viviendo en un tiempo tan preciso, donde a pesar de tanta maldad y violencia, no tenemos el temor de que venga del sur otro imperio más poderoso y nos vaya a invadir, porque ya tenemos delimitaciones y hay tratados y todo el asunto. Pero amado hermano, vivimos en una época donde en el mundo espiritual es muy peligroso lo que estamos viviendo, porque muchos de sus preadolescentes, adolescentes, jóvenes y niños están siendo influenciados por todo el disparo tecnológico que existe hoy en día, y nosotros como cristianos no podemos bajar la guardia. Pero para poder vencer en esta guerra necesitamos el don de Dios, que nos dé discernimiento para saber cuando algo, no importa si lo dice el científico, no lo importa si lo dice el profesor, no importa si lo dice el político, no importa si lo dicen las noticias, no importa quién lo diga. Si usted tiene discernimiento del Espíritu de Dios, usted no va a caer como presa de las mentiras de las tinieblas. Sus hijos, sus generaciones, si sobreviven, si van a pasar, y si el Señor no ha venido más tiempo, más años, las cosas se van a poner de mal en peor. La evolución dice que todo mejora, la Biblia dice que todo va de mal en peor. Nosotros como cristianos necesitamos estar preparados. Por eso quiero que allí donde usted está, sea de pie, sea de rodilla, como sienta hacerlo, usted incline su rostro y le ore a Dios y le diga: Señor, yo necesito que se active en mí, note eso, el don mayor. ¿Sabe por qué razón hoy en día alguna gente dice que habla dizque lenguaje alienígena, y eso no les parece loco? Pero sí les parece loco que alguien hable en lenguas. Hay gente que dice que pagan cursos y carísimos, dice, para aprender a hablar lenguaje alienígena. Hay gente que paga para ir a hablar con los muertos. Hay gente que paga por eso. Pero amado hermano, nosotros como hijos de Dios tenemos hoy la esperanza y la oportunidad de orar y de clamar al Espíritu eterno de Dios, y clamar por su gracia, y clamar por su revelación, y clamar por su Espíritu, y clamar por su protección para nuestras generaciones. Señor amado, te damos gracias una vez más por darnos esta oportunidad y este privilegio. Yo te pido por esta generación que se está levantando en esta época, Señor, en la generación que nos tocó vivir, la era de la tecnología, la era de las comunicaciones, la era del engaño, la era de las mentiras, la era de la manipulación, la era de la materialización demoníaca. Es una era como nunca antes, después de 1900, 1800 y especialmente hacia acá han comenzado a suceder cosas tremendas alrededor del mundo.
mundo. Ya no se habla solamente por allá escondidas. Hoy en día muchas de estas generaciones hablan abierta y descaradamente desde los medios de comunicación sobre todo el engaño que se está orquestando alrededor del mundo, en el ambiente social, económico, político, gubernamental, en todas las áreas, desde la educación, desde la filosofía, desde las artes, desde los medios de comunicación, la familia, la religión, la fe, todo está siendo influenciado, de manera que estamos viviendo en una época donde necesitamos urgentemente una cobertura sobrenatural de un espíritu poderoso, de un espíritu diferente al espíritu que está invadiendo esta humanidad. Y en esta mañana, en este recinto de adoración, en este tiempo de ayuno, de oración, de ruego, de clamor, estamos invocando. Yo quisiera que alguien lo invoque. Estamos invocando ¿a quién? Al único espíritu que debe gobernar en nuestras vidas, y es el Espíritu Santo. Es el Espíritu eterno, es el Espíritu de Cristo, es el Espíritu de verdad, es el Espíritu de poder, es el divino Paracletos, es el divino Señor, es el Espíritu que nos hará libres del engaño, es el Espíritu que nos va a proteger, es el Espíritu que nos va a dotar para poder destruir, para poder derribar toda artimaña de las tinieblas que se ha levantado. Hay cosas que se han levantado para destruir matrimonio, para destruir vidas espirituales, para destruir iglesia, para destruir ministerios. Pero iglesia del Señor, en esta mañana levanta tu voz y clama al único Espíritu Santo, al único Espíritu eterno como Él, que puede y debe controlar el área de nuestra vida, de manera que podamos ser vasos útiles, no vasos de inmisericordia, no vasos sucios, no vasos deshonrosos, sino vasos de gracia, vasos de misericordia. Yo no quisiera solamente tener los dones del Espíritu, yo quiero también ser un vaso grato delante de su presencia. ¿Habrá alguno que pueda clamar por eso en esta mañana? ¿Habrá alguno que pueda levantar su clamor? Hermano, no estamos jugando, estamos viviendo una guerra espiritual, estamos viviendo un tiempo peligroso, pero hay un poder poderoso, grandioso, y es el poder sublime del Espíritu Santo de Dios. Alguien que pueda invocarlo, alguien que pueda clamarlo, alguien que pueda sentirlo, alguien que pueda exaltarlo en esta mañana y pueda decirle: Señor, afina mis sentidos espirituales, afina mis sentidos espirituales. Quiero desarrollar lo que tú quieres dar para poder vencer, para poder hacer pedazos las obras de las tinieblas, no por mi propio espíritu, no por mi propia fuerza, sino por tu fuerza, porque es con mi espíritu, ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos. Yo siento en esta mañana que alguien que aviva el fuego puede despertar dones del Espíritu. Alguien que aviva el fuego puede desarrollar dones del Espíritu en su vida. Puede aplaudir la gloria en esta mañana, puede aplaudir la presencia de Dios en esta mañana. Hay poder en el nombre de Jesús en esta mañana. Toda mente cauterizada, todo espíritu cautivo, toda persona que está siendo controlada, manipulada, hay un poder superior, y es el Espíritu de Dios el que puede hoy limpiar tu mente y hacerte vaso útil para su honra y para su gloria. Yo siento que en esta mañana alguien necesita renovar su espíritu. Alguien que no ha recibido el Espíritu necesita clamar, necesita adorar, necesita suplicarlo, necesita hoy pedirlo. Suelta, suelta, suelta tu lengua esta mañana. Suelta tu espíritu. Derrámate delante de Él. Allí donde tú estás, suéltate en la presencia del Todopoderoso.
Estamos luchando contra huestes infernales de maldad. Estamos luchando contra espíritus de mentira, de engaño, de error. Estamos luchando contra doctrinas de demonios. Así que necesitamos los dones, las herramientas del Espíritu para tener poder, para salir victoriosos, para tener las herramientas adecuadas para vencer en esta guerra. Hermana, hermano varón, prepárate, prepárate, prepara tu alma, tu cuerpo, tu espíritu y dile al Señor: yo necesito una investidura mayor. Yo necesito más. Yo necesito más, Señor. Y yo clamo, yo ruego, suplico por una iglesia que no sea manipulable, una iglesia que no sea controlable por el mundo de las tinieblas, sino una iglesia que está dotada por el Espíritu Eterno, que aun cuando ataquen huestes invisibles pueda tener percepción de lo espiritual y pueda vencer por el poder de tu Santo Espíritu. ¿Cuántos le sienten a Él en esta mañana? ¿Cuántos le pueden adorar en esta mañana? Algo está pasando, los cielos se están abriendo.